Si a Fernando le hubieran dicho que 6 meses después de casarse estaría empacando sus cosas en un hotel barato con la intención de divorciarse, se habría reído en la cara del adivino. Pero aquí estaba, con una bolsa de papas fritas en una mano y una solicitud de divorcio en la otra. ¿La razón? Su encantadora esposa, Renata, decidió que el anillo de compromiso, una reliquia familiar que había pasado por 3 generaciones, era demasiado anticuado para su gusto refinado, y como cualquier persona con un profundo sentido de la lealtad y el respeto por la historia familiar, lo vendió para comprarse bolsos de lujo. Fernando lo descubrió de la peor manera posible. Una tarde, mientras miraba su mano, notó la ausencia del anillo. Primero pensó que Renata lo había dejado en algún cajón, pero cuando le preguntó, ella, con la misma indiferencia con la que alguien menciona que se ha acabado la leche, respondió, «¿Lo vendí?» Silencio. «¿Perdón?», preguntó Fernando, creyendo que su esposa, a la que hasta ese momento consideraba relativamente cuerda, estaba bromeando. «Sí, lo vendí. Ese anillo es horrible. Parece sacado de una película de los años 50. Me compré algo más bonito con el dinero». Renata hablaba con una tranquilidad aterradora, como si estuviera explicando por qué había cambiado de marca de café. Pero Fernando no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Qué demonios hiciste qué?». Su voz subió varias octavas, mientras en su mente se formaban imágenes de su abuela teniendo un infarto al enterarse de semejante sacrilegio. Renata, con una paciencia que solo se tiene cuando uno no entiende la gravedad de sus acciones, suspiró y cruzó los brazos. «A ver, Fer, no te pongas dramático. El anillo era mío. Tú me lo diste. Legalmente me pertenece. Y la verdad, preferí algo que sí me guste». Fernando sintió cómo su cerebro explotaba. Legalmente. Esa palabra le resonó en la cabeza como un gong maldito. Su esposa acababa de justificar su traición con tecnicismos legales. «Ese anillo ha estado en mi familia durante 3 generaciones», dijo él, intentando no perder la poca dignidad que le quedaba. «Mi abuelo le propuso matrimonio a mi abuela con él. Mi padre se lo dio a mi madre. Y yo te lo di a ti porque creí que significaba algo», interrumpió Renata, poniendo los ojos en blanco. Sí, lo entiendo. Pero Fer, cariño, estamos en el siglo XXI. No voy a andar con una pieza de museo en la mano». Fernando sintió que estaba a segundos de estrellar su cabeza contra la pared. «¿Y qué te compraste con el dinero?». La sonrisa satisfecha en el rostro de Renata le dio escalofríos. Un par de bolsos de diseñador, unas joyas modernas, un perfume carísimo. Lo normal. Fernando cerró los ojos y respiró hondo. Su matrimonio tenía exactamente 6 meses, y su esposa ya había tomado la decisión más egoísta y absurda posible. Y lo peor de todo, ni siquiera se veía arrepentida. «Vas a devolver todo y comprar el anillo de vuelta». Renata soltó una carcajada. «No, gracias. Si quieres recuperarlo, ve tú mismo a comprarlo». Y con esa última frase, Fernando entendió algo. No era solo sobre el anillo. Era sobre respeto. Y el suyo en este matrimonio había sido vendido junto con la reliquia familiar. Esa noche empacó una maleta y se fue. Fernando no recordaba la última vez que había sentido tanta rabia y decepción al mismo tiempo. En 6 meses de matrimonio, su esposa había logrado algo que ni su peor jefe había conseguido: hacer que quisiera lanzar su celular contra la pared. Ahora estaba en un hotel barato en las afueras de la ciudad, tirado en la cama con un sándwich mal hecho y una botella de agua sin gas. Un panorama tan deprimente que hasta la lámpara parecía burlarse de él con su luz mortecina. Esperó 2 días. Pensó que Renata le llamaría, que tal vez sentiría algo de culpa, que haría el mínimo esfuerzo por arreglar las cosas. Pero no un mensaje, no una llamada, ni siquiera un emoji triste. El tercer día, Fernando tomó una decisión. Habló con un abogado. ¿Motivo del divorcio?, preguntó el abogado, un tipo de rostro impasible que seguramente había visto de todo en su vida. Fernando respiró hondo.
Mi esposa vendió el anillo de compromiso de mi familia para comprarse bolsos de lujo. El abogado lo miró fijamente. ¿Eso es todo? Fernando apretó los puños. Para mí es suficiente. Justo y necesario, asintió el abogado tomando notas. ¿Quieres un divorcio rápido o uno con espectáculo? Fernando no quería espectáculo. Quería paz. Quería recuperar su vida antes de cometer la monumental estupidez de casarse con Renata. Así que iniciaron el proceso, y ahí fue cuando empezó la campaña de difamación. Primero, su teléfono explotó con mensajes de los padres de Renata. Fernando, esto es un malentendido. ¿Cómo vas a divorciarte por algo tan tonto? No puedes hacerle esto a Renata. Está destrozada. Hijo, sé que estás molesto, pero ¿no crees que estás exagerando? Después vinieron los amigos de Renata, con un nivel de drama digno de una telenovela. Eres un egoísta, Fer. ¿Cómo puedes ser tan materialista? Es solo un anillo. Renata está tratando de recuperarlo, pero ni siquiera le diste tiempo. Y la mejor de todas, eres un monstruo sin corazón. Ella te ama. Fernando leyó los mensajes. Se rió con la ironía de todo y los bloqueó a todos, sin remordimientos. Si Renata realmente estuviera tratando de recuperar el anillo, lo habría hecho desde el primer día. No porque Fernando la amenazara con el divorcio, sino porque sabía lo importante que era para él. Pero no. Renata no se movió hasta que se dio cuenta de que su adorado esposo hablaba en serio. Esa noche, Fernando decidió que no solo seguiría con el divorcio, sino que haría todo lo posible por salir de este desastre con la cabeza en alto. Mañana volvería a casa, pero no para arreglar las cosas. Iba a recoger sus cosas y dejar a Renata con todo el espacio que necesitaba para ella, sus bolsos y su falta de respeto. Fernando se levantó temprano. Tomó un café que sabía a resentimiento y rabia contenida y se preparó para lo que sería la misión más importante del año: desaparecer de la vida de Renata sin dejar rastro. Llegó a su casa a media mañana, asegurándose de que su aún esposa estuviera en el trabajo. No quería verla, no quería escuchar excusas, no quería que ella intentara manipularlo con lágrimas de cocodrilo y falsas promesas. Plan era simple: entrar, recoger sus cosas, dejar los papeles de divorcio bien visibles y largarse. Con la ayuda de 2 amigos, comenzó a empacar ropa, artículos personales, su PlayStation, porque nadie iba a tocar su PlayStation después de esta traición, documentos importantes y cualquier objeto que tuviera valor sentimental. ¿Seguro que no quieres llevarte algo más?, preguntó su amigo Lucas mientras cargaba una caja. Haría mi dignidad, pero creo que ya la perdí el día que me casé con Renata, resopló Fernando, cerrando otra maleta. Mientras terminaban de sacar las últimas cosas, Fernando tomó los papeles de divorcio y los dejó sobre la mesa de centro. Con un bolígrafo rojo, escribió en una nota adhesiva: «Te dejo con lo que más amas. No, no soy yo, son tus bolsos». Dio un último vistazo a la casa donde pensó que tendría un matrimonio feliz. Ahora solo veía un sitio lleno de malas decisiones y bolsos caros comprados con la venta de una reliquia familiar. «Vámonos», dijo, cerrando la puerta con una calma aterradora. El caos no tardó en llegar. A las 6 de la tarde, su teléfono empezó a sonar como una alarma de emergencia. Primero, los padres de Renata, luego sus amigas, luego un número desconocido que probablemente era ella con un celular prestado. Mensajes inundaban su pantalla. «No puedes hacer esto». «Hablemos como adultos». «Estás exagerando, Fer. Renata está llorando». «Dios, Fer, al menos responde». Y su favorita: «Eres un inmaduro». El mismo argumento de una mujer que vendió un anillo de 3 generaciones para comprarse un bolso de diseñador. Fernando sonrió, bloqueó los números y pidió otra cerveza. Había algo irónicamente liberador en cortar el drama de raíz. A partir de ahora, su única prioridad era asegurarse de que el divorcio se concretara rápido. Y si Renata tenía algún problema con eso, bueno, que abrazara sus bolsos de lujo para consolarse.
Fernando ya estaba mentalmente preparado para la fase 2 del divorcio, el show dramático de Renata. Después de ignorar llamadas, mensajes y señales de humo de su ex-suegra, finalmente llegó el gran giro en la historia. A las 2 semanas de desaparecer de su casa y dejar los papeles sobre la mesa, recibió un mensaje de un número desconocido. Fernando, por favor, hablemos. Lo arruiné. Lo sé. Necesito verte. Ahí estaba. El clásico "me equivoqué" que llega cuando la realidad golpea. Fernando no respondió. Pero Renata no era de las que se rendían fácilmente cuando se trataba de quedar bien. Día siguiente. Nueva estrategia de ataque. Lucas, su mejor amigo, lo llamó entre risas. «Hermano, tu ex está haciendo relaciones públicas mejor que los políticos». «¿Qué hizo ahora?», preguntó Fernando, sin sorprenderse demasiado. Publicó en redes sociales un post donde básicamente dice que tu matrimonio terminó porque tienen valores diferentes y que a veces el amor no es suficiente. Fernando soltó una carcajada. O sea, la traducción es: vendí el anillo de su familia para comprarme bolsos y ahora quiero hacerme la víctima. Exacto. Y la mejor parte es que la gente le está preguntando en los comentarios qué pasó y sus amigas están atacándote como si fueras el diablo en persona. Fernando suspiró. Claro, ahora él era el materialista, el egoísta, el exagerado. Pero lo mejor estaba por venir. El acto final de Renata. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, su teléfono sonó. Era ella. Fernando, por curiosidad y puro morbo, contestó. «Fernando», dijo Renata con voz quebrada. «Renata, yo solo quería decirte que lo siento». Silencio. Fernando no dijo nada. «Sé que me equivoqué. No debí vender el anillo. No pensé en lo que significaba para ti». Fernando levantó una ceja. «No pensaste en lo que significaba para mí hasta que te diste cuenta de que realmente me iba, ¿verdad?». Ella no respondió. «Dime la verdad, Renata. ¿Intentaste recuperar el anillo porque te diste cuenta de que era importante para mí? ¿O porque te diste cuenta de que sin él me perdías?». Fernando. Exacto. Y colgó, porque al final del día, Fernando no estaba en venta como su maldito anillo. Fernando pensó que esa llamada sería el final del drama. ¡Ja! ¡Qué ingenuo de su parte! 2 días después, su amigo Lucas le envió otro mensaje. «Bro, tu ex acaba de hacer una historia en Instagram. Dice que la gente comete errores y que algunos son más duros que otros, pero que siempre ha amado y respetado a su esposo». Fernando se atragantó con el café. «¿Respeto? ¿Ella?», preguntó entre risas. «¿Esa mujer que vendió mi anillo familiar para comprarse una maldita cartera de diseñador?». «Sí, bro. Y lo mejor es que ya hay comentarios tipo: sé fuerte, Renata. Él no supo valorarte. Tú solo querías lo mejor para los dos». Fernando se tapó la cara con la mano. Ahora él era el villano en la gran tragedia de Renata. Decidió que no respondería. No entraría en el circo. Pero entonces, Renata hizo su última jugada. A las pocas horas, recibió un mensaje de un número desconocido. «Por favor, reunámonos. Quiero entregarte algo en persona». Fernando lo pensó. Algo le decía que no era solo la entrega de los papeles de divorcio, pero su curiosidad le ganó. «Está bien. ¿Dónde y cuándo?». Y así se dirigió a lo que sería su última reunión con la mujer que convirtió su matrimonio en una subasta de lujo. Cuando llegó a la casa, todo estaba en silencio. Ya no quedaban rastros de su vida ahí, solo los muebles que habían alquilado juntos. Renata estaba sentada en el sofá con los ojos rojos, sosteniendo un sobre y un cheque. «Te lo devuelvo», dijo extendiendo la mano. Fernando arqueó una ceja. «¿Qué es esto?». «El dinero que saqué del anillo. Vendí los bolsos y las joyas para devolvértelo». Fernando tomó el cheque y lo miró con incredulidad. «¿Por qué?». Porque si ya no vamos a estar juntos, al menos quiero hacer lo correcto». Hubo un momento de silencio. Por primera vez parecía sincera.
pero entonces la conocía demasiado bien. ¿O es porque no quieres quedar como la mala en la historia?, preguntó con una sonrisa sarcástica. Renata apretó los labios. Bingo. No importa, dijo Fernando guardando el cheque. Al menos me ahorro un poco del dinero que tuve que pagar para recuperar el anillo. Renata lo miró como si esperara algo más. Quizás que él le dijera que todo iba a estar bien, que podrían intentarlo de nuevo. Pero Fernando solo le dedicó una última mirada antes de caminar hacia la puerta. Adiós, Renata. Y esta vez se fue sin mirar atrás. Fernando salió de aquella casa con una sensación extraña. No era tristeza, no era enojo. Era una mezcla de alivio con una pizca de incredulidad, como cuando por fin terminas un examen difícil y te das cuenta de que probablemente lo aprobaste, pero con la peor experiencia posible. Subió al auto, miró el cheque en su mano y soltó una carcajada. Renata, la mujer que había defendido hasta el final que el anillo era suyo y podía hacer lo que quisiera con él, ahora estaba tratando de limpiar su imagen con dinero. ¡Qué ironía! Arrancó el coche y decidió hacer lo único sensato en ese momento: irse a celebrar su libertad. Un brindis por el futuro. Esa misma noche, se encontró con Lucas y algunos amigos en un bar. ¡Por fin libre!, gritó Lucas levantando su cerveza. Bro, de verdad, lo que has vivido suena a guión de película de comedia dramática. Más bien de terror psicológico, bromeó Fernando, chocando su vaso con el de su amigo. Pero ya está, fin de la historia. ¿Renata te dijo algo más? Fernando bebió un sorbo y sonrió con sorna. Nada que valga la pena recordar. Todos rieron, y por primera vez en semanas, Fernando sintió que podía respirar sin el peso del resentimiento. No es que no doliera, sí dolía, pero ahora tenía claro que el amor no es suficiente si no hay respeto. ¿Y qué sigue?, preguntó Lucas. Porque si dices voy a buscar otra relación, te saco a patadas. Fernando sonrió. No, hombre, creo que un viaje, algo lejos, algo divertido. ¿Playa, fiesta y mujeres guapas? Exactamente. Lucas sonrió y levantó su vaso. Pues entonces, brindemos por las malas decisiones que nos llevan a mejores caminos. Fernando chocó su vaso con el de todos y bebió, porque finalmente la historia con Renata había terminado, y la suya, la de verdad, apenas estaba comenzando. Después de la noche de celebración y las incontables bromas sobre cómo arruinar un matrimonio en 6 meses, Fernando se despertó con una resaca moderada y un pensamiento claro. Tenía que recuperar su anillo de familia, y lo tenía que hacer ya. Porque si algo había aprendido en toda esta catástrofe sentimental, era que las cosas importantes no se venden por un bolso de diseñador. Fernando ya había estado en contacto con el joyero, un tipo al que no le importaban los dramas matrimoniales, solo el dinero. «Si pagas lo que pido, el anillo es tuyo», le dijo el hombre con la frialdad de un mercenario. El problema era que el joyero había subido el precio, porque claro, ¿por qué no exprimir al tipo desesperado por recuperar su anillo ancestral? Fernando negoció, amenazó con denunciarlo, aunque sabía que no tenía base legal, y al final terminó pagando más de lo que Renata había obtenido por él. Pero lo recuperó. El anillo de su abuelo, el que había estado en su familia durante generaciones, volvía a casa. Cuando lo tuvo en la mano, sintió un alivio profundo. No era solo una joya, era parte de su historia, y ahora lo tenía de vuelta. Lo miró un segundo y pensó, nunca más se lo daré a una mujer que no entienda su valor. El divorcio finalizado y sin dramas extra. Con el anillo, Fernando se sentó con su abogado. Firmó sin problemas, le dijo el abogado algo sorprendido. No pidió nada, ni quiso pelear. Fernando arqueó una ceja. ¿En serio? ¿Renata? El abogado asintió. Parece que solo quería cerrar este capítulo. Fernando dejó escapar una risa sarcástica. O solo quería asegurarse de que yo no hiciera público lo del anillo.
porque si había algo que Renata valoraba más que los bolsos, era su imagen. Finalmente, los papeles estaban firmados, sellados y aprobados. Fernando estaba oficialmente divorciado. Respiró hondo. ¿Entonces qué sigue?, preguntó su abogado. Fernando sonrió. Depositar el cheque, luego, largarme de aquí por un rato. Esa misma tarde, Fernando pasó por el banco, cobró el cheque de Renata y con ese dinero reservó su viaje. Destino: cualquier lugar donde no tuviera que escuchar la palabra anillo por mucho tiempo. Se sentó en una cafetería con su boleto de avión en la mano y miró el anillo familiar una última vez antes de guardarlo en su caja. Lo había recuperado. Había cerrado el ciclo. Ahora sí, su vida podía seguir adelante. Y esta vez, sin mujeres que lo cambiaran por un bolso caro. Fernando nunca había pensado que a los 28 años estaría divorciado, con un anillo de familia rescatado de un joyero oportunista y con un boleto de avión en la mano para empezar de nuevo. Pero la vida tenía una forma extraña de enseñarle lecciones. Ahí estaba, en el aeropuerto, con una mochila, una chaqueta y una sonrisa cansada, pero real. Ya no tenía peso sobre los hombros. El divorcio, finalizado. El anillo, recuperado. Renata, bloqueada en todas partes. ¿Y ahora qué? Miró su boleto de avión. Un destino con playa, sol y gente que no intentaría vender su historia familiar por un capricho pasajero. Por las malas decisiones que nos llevan a mejores caminos, murmuró para sí mismo, recordando el brindis de Lucas. Abrochó su cinturón en el avión y cerró los ojos, porque lo mejor de tocar fondo es que solo puedes subir, y Fernando estaba listo para hacerlo. Queridos espectadores, escriban en los comentarios si creen que el protagonista tomó la decisión correcta. Además, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal Dona Drama. ¡Hasta pronto!